El Señor es fiel, hermanos. El Señor es real, hermanos. El Señor es santo. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos aquí para buscar de su presencia. Vamos, hermanos, a pasar al tiempo de la palabra. Y qué bonito, ¿verdad, hermanos? Que se siente, ¿verdad? Cuando uno adora a Dios con toda su alma. Cuando uno adora a Dios sin prejuicios, sin pretextos, hermanos. Se siente, el alma se siente bien, el espíritu se siente bien porque se conecta con nuestro Señor Jesús. Se conecta de una manera tan especial, hermanos, que no podemos explicar y solo hay que dejarse llevar. Hay que dejarse llevar por el Señor. Vamos a hablar ahora, hermanos, de un tema muy importante que ha servido de proceso en nuestra vida espiritual como cristianos. Y el tema que traigo, hermanos, se llama cosas que tuve que pasar para llegar a Dios. Muchos de ustedes se han hecho esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué proceso tuvimos que pasar para llegar ahí donde estamos ahora? ¿Qué situaciones tuvimos que enfrentar? Y el primer punto que vamos a ver es mi vida pasada. Muchos de ustedes antes de venir a la iglesia tenían una vida pasada, una vida donde no conocían a Dios. Probablemente vivíamos en desorden. Nosotros en ese momento pensábamos que estábamos bien. Pero la verdad es que estando en el Evangelio, conociendo de la palabra de Dios, sabemos que no hay mejor manera de disfrutar la vida que tener a Dios en nuestro corazón. Y vamos a hablar de ese punto, hermanos. Nuestra vida pasada sin Cristo. Muchos tenemos esos recuerdos, hermanos, donde no teníamos ese orden, esa insistencia de venir a la iglesia, esa convicción de decir, yo voy a servir a Dios. Yo voy a servir a Dios, no importa que llueve, que relampaguee, no importa que el mundo se esté cayendo, yo voy a buscar a Dios. Estar aquí, hermanos, no es fácil. Cada uno de ustedes tiene un mundo, cada uno de ustedes tiene sus propias preocupaciones, pero lo bonito de todo es que venimos aquí a alimentarnos de Dios, a conocer más de Él, porque de eso se trata, hermano. Ser cristiano no significa que nosotros somos perfectos, hermanos, somos imperfectos, pero venimos todos los días a buscar de Dios, y eso es lo más lindo que uno puede añorar con el alma. ¿Saben que otra persona también tuvo un pasado muy oscuro, un pasado muy mal? Muchos de ustedes probablemente se acuerden. Dice que nació en la ciudad de Tarso, dice, que ahora es Turquía. Era un judío, un fariseo. Prácticamente él defendía una secta, hermanos. Él defendía una secta. Él pensaba que su estilo de vida lo estaba llevando bien y ordenado. Estamos hablando de Saulo. Muchos se acuerdan ustedes de que Saulo perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia. Él, cuando le decían, mira, ya hay cristianos, allí iba corriendo, hermano. Dejaba todo lo que estaba haciendo por ir a hacer la maldad. Dice que en su vida pasada torturó niños, mató gente, mató hombres, mujeres. No tuvo, hermanos, remordimiento de nada. Su misión era hacer, como dicen, pedazos a los hijos de Dios. Y era bien delicado porque imagínense, él era prácticamente el que perseguía a Dios. Y él pensaba en que estaba bien, que lo que estaba haciendo estaba bien, que era correcto. Porque le decían otros, mira, allá hay un cristiano, él rapidito, voy a ir a ver dónde está y lo voy a matar. Imagínense qué fea y qué vacía la vida que tenía él en ese momento. Muchos de nosotros tal vez, gracias a Dios, no hemos matado, ¿verdad? O hecho algo, pero en nuestra vida pasada nos cerrábamos a saber quién era Dios, porque nos daba miedo el compromiso de aceptarlo, porque saben que seguir a Dios es un compromiso grande, pero es maravilloso, es gozoso, hermanos. Disfrutar la vida cristiana es lo mejor que puede haber. Hay adversidades, hermanos, hay de todo. Hay entre hermanos también hay dificultades. Pero si venimos a la iglesia y insistimos día a día, no, eso se olvida, hermanos, eso se olvida. Entonces estamos hablando de esta persona. Vamos a irnos al primer punto y nos vamos a ir a nuestra Biblia en el libro de Hechos. Si gusta, pónganse de pie por más reverencia. Libro de Hechos,
y busquemos el capítulo 8, hermanos. Libro de Hechos, capítulo 8, y vamos a leer del 1 al 3. Cuando tengan, den un fuerte amén, hermano. El capítulo dice: Saulo persigue a la iglesia, y Saulo, dice, consentía en su muerte. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, dice, e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando a casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Wow, imagínense cómo es esta persona que estaba, como les digo, persiguiendo a los cristianos. O sea, él llenaba su vacío. Puede tomar asiento, hermano. Él llenaba su vacío, hermanos, matando cristianos. Él pensaba, y muchos en nuestra vida diaria, cuando no conocíamos a Dios, me voy a poner de ejemplo, yo tenía una vida, hermano, que yo decía: yo estoy bien, estoy en el deporte, no fumo, no tomo, no daño a nadie. Pero cuando llegaba a la casa, hermanos, y estaba en mi cama, y al final del día me sentía vacío. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenía a Dios en mi corazón. Y ese vacío inmenso, y a veces cuando mis hijos no estaban, yo pasaba unos días súper solo, súper triste, y yo me dejaba vencer por ese espíritu. Porque en ese entonces yo no conocía, o sea, sí conocía de Dios, pero yo me había hecho de lado, hermano. Y yo creía que vivía una vida ordenada. El hecho de no tener vicios y de estar en el deporte no te garantiza nada si no tenés a Dios en tu corazón. Tener a Dios en nuestro corazón, hermano, nos cambia drásticamente. Muchos de ustedes recuerdan su pasado y dicen: yo me acuerdo cuando yo hice esto, yo me acuerdo cuando dañé esto, yo me acuerdo. O sea, si usted se pone a hablar con un hermano que usted tenga allá a la par, le va a contar: yo me acuerdo. Y ahora mírese ahora y diga: ahora ya no soy así. ¿Y por qué, hermanos? Porque buscamos de Dios. Entonces, Saulo perseguía a la iglesia. Él era un hombre frustrado que quería dañar, llenaba su vacío matando cristianos, hermanos. Imagínense qué cruel, qué corazón de hombre de decir, o sea, seguís a Dios, eso no me gusta, y boom, mataba a los cristianos. O sea, bien yuca esa parte, ¿verdad?, de su vida como Saulo. Entonces, ¿qué quiero dar a entender en el primer punto? Todos pasamos un proceso con nuestra vida pasada. Todos hicimos algo malo, hermanos, pero también todos hicimos algo bueno. Lo bueno es que estamos aquí, que perseveramos, que buscamos de Dios cada día y tratamos de, a pesar de las adversidades, hermanos, agarrarnos de las manos de Dios, que es lo más importante. Y ahora, con cada situación, ahora yo me miro y digo: Dios ha hecho tanto por mí. Dios me ha dado tanto que no sé cómo agradecerle. Mis hijos están bien, mi esposa está bien, y en lo que cabe, hermanos, me siento súper bendecido. Crisis hay en todos lados. Crisis tenemos todos, preocupaciones tenemos todos, pero esa crisis no la pasamos sin Dios. Imagínense qué bonito. Hoy ya no soy aquel Marvin de aquel tiempo que se sentaba en su cuarto y miraba al techo y se sentía vacío. Hoy, con Dios en mi vida, sirviéndole al 100%, cuando yo tengo una preocupación, mi esposa lo sabe, me hinco en la sala, le digo: Señor, yo no puedo solo, ayúdame, dame tu mano, quiero escuchar tu voz. Y Dios, en el silencio de la noche, hermanos, ahí está, siento su mano en mi espalda y me dice: hijo, levántate, que yo te quiero de pie, porque tú me estás sirviendo. Eso que te agobia en tu cabeza, eso va a pasar, hermano. Cualquier situación que usted siente en este momento es pasajero. Eso no se va a quedar para toda su vida, es pasajero, son pruebas, hermano. Y ahí es donde Dios se manifiesta, en la necesidad de su corazón, cuando tiene problemas. Ese es el primer punto, hermanos, teniendo una vida pasada y lo que tuvimos que pasar para estar delante de nuestro Señor. Así que, hermano, no se sienta agobiado,
Dios en la cruz del Calvario perdonó todo su pasado. Si usted hizo mal, si usted dañó a alguien, eso ya lo perdonó Dios. Y usted tiene que perdonarse también. Hay cargas, hermanos, con las que batallamos desde el pasado y tenemos que sacarlas, porque no podemos adorar a Dios si tenemos algo que nos estorba para adorarlo a Él. Tenemos que sacar esas cargas, hermanos, porque Dios ya llevó nuestras cargas. El segundo punto, hermanos, nos vamos se llama cuando va limpiando el camino, se llama el segundo punto. Después de que usted pasó su proceso en el que no conocía a Dios, el que llevaba una vida ordenada en su sentir, cuando nos metemos a buscar de Dios, el camino se pone más difícil, pero Dios va limpiando su camino. Y somos responsables, hermanos, de cómo vivimos en Cristo. No como vive el prójimo, no como vive fulanito, no que escucha música fulanito, hermanos. Nosotros somos responsables porque a la hora de que estemos delante de la presencia de Dios, nadie nos va a defender, solo uno. Cuando yo esté ahí delante de la presencia de Dios, no va a decir, hermano Pablo, ¿cómo se portó Marvin en el mundo? No, hermano, va a decir, Marvin, aquí están, esto y esto. ¿Y qué va a hacer? Va a venir Jesús y va a decir, pero Dios, Él me sirvió. Él, tal día, Él decidió cambiar esa vida desordenada que llevaba y la ordenó. Se puso en comunión con nosotros. Y va a decir, es cierto, pasen todos los de la iglesia Chequiná, va a decir Dios. Pasen, las puertas están abiertas al cielo. Entonces, nosotros tenemos que tratar la manera de vivir el día a día, hermanos, dando el ejemplo. Aunque nos cueste, aunque a veces es normal que nos enojemos, es normal que tengamos un mal día, pero nosotros tenemos que tratar de hacer la diferencia. En el Antiguo Testamento conocemos un tipo muy duro. Era un líder judío. Era una persona, imagínense que era una persona súper fuerte. Muchos más o menos van a entender por dónde voy, pero imagínense que esa persona, Dios le limpió el camino para poder usarlo. Y nos vamos a ir, hermanos, en su Biblia al libro de Jueces. Vamos a ir al libro de Jueces. Vamos a irnos al libro de Jueces 14. Ahí pueden estar, hermanos, sentaditos. Vamos a leer Jueces 14 del 5 al 6, solo es un pedacito. Pues esta persona, hermanos, Dios le limpió el camino porque él sabía que más adelante le iba a servir. Así es Dios con cada uno de nosotros. Cuando Dios nos va a usar, nos empieza a quitar cosas que nos estorban a nuestra vida espiritual. Nos va quitando nuestra forma de hablar, nos va quitando la programación que vemos, nos va quitando la música que escuchamos, y totalmente Dios nos da un giro de 360 para que nosotros seamos, como dice la alabanza, renovados, para no ser igual, para tratar de ser mejor cada día. Entonces esta persona así era. En la Biblia del Antiguo Testamento dice, era una persona muy fuerte, era un líder judío. Será alguien que dijo, que dijo el Señor, tú me vas a servir y quiero que tu camino esté limpio. Entonces dice Jueces 14 del 5 al 6, dice así. Y Sansón descendió, dice, con su padre y con su madre a Timna. Y cuando llegaron a las viñas de Timna, he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Y oigan bien ese punto, el número 6, súper importante, hermanos. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Imagínense, pónganle atención a ese pedazo cuando empieza el número 6. Y el espíritu, ¿de quién, hermanos? De Jehová. Imagínense, el espíritu de Jehová descendió sobre él, vio gracia en él. Imagínense,
el poder tan increíble de Dios que sin tener nada en las manos despedazó un león. Nosotros vemos un león y decimos el imponente león, decimos el rey de la selva. Vemos un animalito de esos y nos da miedo, ¿verdad? Por la clase de animal que es. No se miden, tienen una fuerza exagerada. Pero imagínense que Sansón, Dios le dio esa fuerza sobrenatural. Y se imaginan, lo ha de haber agarrado como cuando nuestras esposas hacen pollo asado, ¿va? Y a veces compran la gallina en diciembre, ¿va? Y lo desmembran y todo. Pues así hizo Sansón con el león. Entonces, ¿qué les quiero decir, hermanos? Cuando Dios lo va a usar, primero usted pasa por el proceso, como habíamos dicho en el primer punto, de su vida pasada. Después Dios va limpiando su camino, porque dice, yo te voy a usar. Hijo, yo te voy a usar. Vas a hablar de la palabra de Dios, yo te voy a usar, entonces voy a limpiar tu camino. En ese proceso, hermanos, en el que Dios limpia nuestro camino, en ese proceso es donde nos pasa de todo, donde nos pasan las adversidades, se nos acumulan tantas cosas, económica, de salud, de familia, pero en ese proceso que Dios va limpiando el camino, sabe que Dios lo va a usar. Y por eso Él despeja todo para que en el futuro que usted va a servir a Dios no le estorbe nada. Imagínense qué bonito, no le estorba nada y ya puede alabar a Dios completo. Todo es un proceso, hermano. Primer punto lo dijimos, tuvimos una vida pasada. Si nos sentamos cada uno de nosotros es decir, yo me acuerdo cuando yo era así. Pero ¿qué pasa? Aceptamos a Dios y hacemos el compromiso de alabarlo y de servir, de decirle, Señor, aquí está mi vida, te voy a servir. Que dice Dios, bien hijo, te voy a pasar por un proceso. Voy a limpiar todo lo que hiciste. Todo lo que has hecho, yo te lo perdoné en la cruz del Calvario. Ahora bien, voy a limpiar tu espíritu. Voy a renovarte. Voy a darte un nuevo ser. Y cuando llegamos a Dios y nos convertimos y hacemos todo el procedimiento que necesita para limpiar nuestro espíritu, ahí es donde Dios empieza a actuar más con nosotros. Como les digo, agarrándome siempre de ejemplo, en mi vida pasada sí era, hermanos, escuchaba mucho rock, escuchaba música pesada, miraba películas de acción y yo decía, yo quiero estar ahí, que no sé qué, que no sé cuándo, decía. Pero miren, cuando decidí, imagínense que es tan bonito, hermanos, ¿cómo les puedo explicar eso? Que cuando uno viene y limpia, entrega su alma y limpia su espíritu, cuando usted vuelve a querer ver esas cosas, ya su cuerpo lo rechaza. La música que yo escuchaba en ese entonces no me gusta, me da asco, digo, mucha bulla, no tiene sentido. Y empecé a meter alabanzas y alabanzas y alabanzas, y al final, hermanos, Dios limpió mi corazón, limpió mi mente, y prácticamente así es. Dios se quita, hermano, todo lo que puede estorbar para que usted le alabe. Ese es el segundo paso, ¿sí? Cuando va limpiando el camino. Entonces nosotros pasamos por ese proceso y Dios limpia nuestro camino. Nos vamos a ir siempre, hermanos, a Jueces, siempre en Jueces 13. Jueces 13 al 6 dice. Y miren lo curioso que pasa aquí. Muchos de ustedes se han dado cuenta, no sé si conocen un músico que se llama Jesús Adrián Romero. Cuando usted oye los primeros, hay 2 álbumes que son demasiado bonitos. Usted lo escucha, hermano, y usted dice, wow, la presencia de Dios. Lo que escribe, que si yo estuviera en tu presencia, que mi corazón te canta, que yo te vi, y tantas cosas que uno puede decir, Dios usa este varón. Pero si usted lo busca ahora, se va a dar cuenta de cómo en una más mínima grieta el diablo puede aprovechar y alejarlo de la comunión con Dios. Ahora él, ¿qué está haciendo? Hoy él canta música secular en la iglesia. Imagínense, y uno dice, pero ¿cómo es posible si estaba agarrado de la mano de Dios? Yo oigo las alabanzas y yo siento este hombre tenía una gran convicción con él, pero en algo él le dio chance, como dice nuestra pastora, abrió puertas. Media vez uno abre puertas y el diablo ve ahí, se mete, hermanos. Entonces, ¿qué pasó con Sansón? Abrió una puerta
como él era una persona muy popular, muy fuerte, nadie lo podía derrotar, él decía, yo soy musculoso, decía, ¿cuál fue el error que él cometió? Y aquí lo vamos a ver en el Jueces 13:6, dice, y la mujer vino y se lo contó, dice, a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco me dijo su nombre. Imagínense que ahí en ese momento es donde les digo yo, cuando uno abre puertas. ¿Qué hizo Sansón? Como él era una persona muy popular en ese entonces, tenía una debilidad, y eran las mujeres. Entonces él abrió esa puerta, no tuvo la convicción de decir, voy a resistir esa tentación, cayó, y ustedes saben qué pasó después. Ustedes saben que él se fue con Dalila, se durmió, le cortaron el cabello, perdió su fuerza, le quitaron sus ojos, pero por un mínimo descuido. Así es la vida cristiana, hermanos, de nosotros. Si nosotros un día decimos, no quiero ir a la iglesia, no tengo ganas, hoy va a predicar tal hermano, no voy a llegar, ya fui el domingo. Y así, miren, como una gota de agua, va acumulando, y de repente ya no vino. Y el hermano ya no apareció. Entonces, ¿qué pasa después? Cuando uno se aleja de Dios viene lo difícil. Al principio, algunos hermanos que yo conocí, algunos testimonios que yo he oído, no, hombre, dicen, al principio se siente bien bonito porque no voy a la iglesia, puedo ir al fútbol, puedo ir a ver tal película, pero después, hermanos, viene el ataque. Cuando el diablo dice, ¡ja! Él ya es mío. Entonces, ¿qué pasa? Al diablo no le gusta ver, hermano, que un cristiano esté en plena comunión con Dios. A él disfruta cuando ve a un hermano que dice, ay, él es cristiano, mira, ahí está llorando. Lo dejé, lo derroté. Entonces, a veces así pasa, hermanos, cuando nosotros abrimos puertas en nuestra vida, le damos la pausa al enemigo de que haga con nosotros lo que él quiere. Entonces, esto le pasó a Sansón, hermanos. Imagínense, como decía al principio, y el Espíritu de Jehová estuvo en él, vio gracia, pero como él abrió puertas, perdió la comunión que tenía con Dios, y al final terminó mal. Muchos saben cómo terminó la historia de él, por un error, por abrir puertas. Entonces nosotros en nuestra vida cristiana, hermanos, tenemos que ser constantes. Si tenemos pereza, si no queremos cantar, si no queremos leer la Biblia, si no queremos orar, tenemos que reprender al enemigo. Porque si nosotros con una media que ya no le hagamos caso a Dios, el enemigo se aprovecha, y así como cuando uno va al mar, ¿verdad? Y se mete en la ola, lo arrastra todo y de repente usted ya ni sabe dónde está. Así es el enemigo. Y después dicen, después vienen esos hermanos y dicen, voy a ir a la iglesia. Pero cuando ya vienen de rebotar, hermano, cuando ya vienen peor de lo que imagínense, peor de lo que estaban en su vida pasada y con más problemas. Imagínense qué difícil, y algunos hasta enfermos. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros aquí la mayoría somos bien constantes, pero si ustedes se dan cuenta en otras iglesias, se va el hermano fulanito de tal, y cuando lo vienen a ver, ya viene o enfermo, o que le ha pasado algo, o bien fregado. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ser constantes, no darle la oportunidad al enemigo de que nos venza, o darle una pequeña puerta para que él vea cómo hacernos pedazos. Entonces, volvemos al punto donde es cuando Dios limpia nuestro camino. Teniendo a Dios de nuestro lado, vamos en línea recta, dice. Entonces, vamos al siguiente punto, hermanos. Después de que Dios lo hace pasar por un proceso en el cual usted le va a servir, y Dios va limpiando su camino, y también usted tiene que poner de su parte, hermano. Si usted, cuando empieza su vida cristiana, no va a dejar las cosas de la noche a la mañana, es un proceso. Pero cuando uno pone de su parte, comienza a orar, comienza a leer, comienza a preguntar a las personas que usted ve que tienen más comunión con Dios, ahí es donde usted le abre la puerta a Dios, y cuando Dios se mete en su corazón, ya no lo puede hacer nada el enemigo, hermano. Y ahora vamos al siguiente punto, despertando la necesidad de buscar a Dios. Cuando alimentamos la necesidad de buscar a Dios, todo es diferente. Nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras emociones, hermanos.
Incluso dicen, cuando andamos en el Espíritu de Dios, andamos más contentos y hasta nos vemos más bonitos. Cuando no andamos en el Espíritu de Dios, andamos ahí enojados, preocupados y hasta feos nos vemos, hermanos. Pero imagínense que hasta eso nos da Dios, nos hace ver mejores, nos hace ver más bonitos y dicen, yo me quiero acercar al hermano fulanito de tal porque a mí me gusta cómo habla él, a mí me gusta cómo él se ríe. Entonces esa es parte del cambio que Dios hace en nosotros. Nos vamos a ir, hermanos, al libro de San Marcos. Siempre en este punto de despertar la necesidad de buscar de Dios, nos vamos a ir al libro de San Marcos, el capítulo número 10. San Marcos 10. Y vamos a leer del 46 hasta el 51. Muchos de ustedes ya se saben esta historia. El título se llama El ciego Bartimeo recibe la vista. Muchos ya se pueden hasta de memoria. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Imagínense, vamos a pausarlo ahí. Imagínense cómo dice, aquí lo vamos a separar. Imagínense, Jesús ya venía de trabajar. Ya saben que Jesús era una persona bien activa, que él venía a hablar de la palabra de Dios, y él en cada momento él aprovechaba para hablar. Él no es incansable, hermanos, la sed que tenía. Entonces nosotros tenemos que ser como Bartimeo. Imagínense cómo dice la Biblia, dice: estaba sentado junto al camino, mendigando. En nuestra vida hemos estado así, hermanos. Cuando no conocemos de Dios, ¿qué hacemos? Mendigar, porque no sabemos a quién hablarle, a quién buscar, porque no conocemos de Dios. Entonces, así como Bartimeo, hermanos, cuando oyó de Jesús de Nazaret, que él estaba ahí, imagínenselo, estaba sentado ahí, o para hacerlo más, ¿cómo se lo podría decir? Hacerlo más agresivo, estaba tirado ahí, todo chupo, no se había bañado, y acuérdense como era ciego, ¿va? No podía ver, no podía hacer nada, y estaba así, y quizás ha de haber oído Jesús de Nazaret de ahí, y él así, hermanos. Entonces, en nuestra vida espiritual, a veces, hermanos, no tenemos que ser ciegos. En nuestra vida como cristianos tenemos que estar despiertos, no ser como Bartimeo, y tener la necesidad de buscar de Dios. Entonces, ¿qué le dijo? Bartimeo, lo vamos a poner en el lugar de Bartimeo. Nosotros somos Bartimeo. Estamos ciegos, no sabemos nada, y de repente le dice: hay alguien que te ama, hay alguien que anda hablando de las nuevas maravillas, hay alguien que quiere cambiar tu forma de ser, que te va a dar un agua que nunca te va a volver a dar sed. Entonces nosotros así desesperados, y le decimos a Dios: Señor, Jesús, hijo de David, y se lo gritamos con esa necesidad. Así tenemos que despertar la necesidad, hermanos, de buscar a Dios, como Bartimeo le gritó a Jesús: Jesús, hijo de David. Entonces diga, hermana Lidia, diga: Señor Jesús, ten misericordia de mí, tengo hambre de ti. Así tenemos que ser como Bartimeo, tener esa necesidad de buscar de Dios, porque tenemos hambre de Dios, hermanos. Tenemos hambre de Dios y tenemos que buscarlo. Y vamos a seguir siempre en la misma historia, dice el 50. Oigan bien lo que dijo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, oiga bien lo que le dice Jesús: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo sin titubear tanto: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida se recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Imagínense, enseguida recuperó la vista, en cuestión de segundos, hermanos. Así es
la necesidad que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Pedirle al Señor Jesús: alimenta mi espíritu, tengo necesidad de ti. ¿Y qué va a decir el Señor? Aquí está la respuesta, ¿ven? Aquí está la respuesta que Jesús le da. ¿Qué quieres que te haga? Entonces Jesús le dice a usted: hermano Pablo, ¿qué quieres que te haga? Hermana Ceci, ¿qué quieres que te haga? Eso le dice Jesús. Entonces el ciego le dice que recobre la vista. Y el Señor Jesús le devolvió la vista y lo siguió. Entonces nosotros en nuestra vida tenemos que hacer eso: vivir siempre con los ojos abiertos para la venida de nuestro Señor, buscarlo, tener hambre, tener esa necesidad que tuvo Bartimeo para decirle: Señor, tengo hambre de ti. En pocas palabras así le dijo. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Y después de que Bartimeo recuperó la vista, ¿qué dice que hizo, hermanos? Seguía a Jesús en el camino. Después de que nosotros pasamos, ya nosotros en nuestra vida pasada la dejamos atrás, Dios limpió nuestro camino y despertamos la necesidad de Él. Que nos toca, hermanos, seguir a Dios, ser constantes, venir a la iglesia, orar en su casa, escuchar alabanza, leer la Biblia, hermanos, buscar ese fuego espiritual que necesitamos. Y por último punto, hermanos, y el más importante, vamos a volver al principio, y ese se llama siguiendo las huellas. Ya nos dimos cuenta, tuvimos un pasado, tuvimos una historia triste, nos sentimos vacíos, no hallábamos cómo hacer. Otras personas, no es nuestro caso, pero otras personas se refugiaban en el alcohol, en mujeres, en cigarros, en apuestas, pero de ahí aceptamos a Dios. Entonces Dios nos cambió primero de personas, de lugares, de mentalidad, de sentimientos. Y fue como una cajita de sorpresas. Cuando usted le entregó su vida a Dios, fue como una cajita. Dios le iba sacando: esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Y es más, sacó la caja y le puso una nueva. Entonces, siguiendo las huellas de Jesús, cuando construimos y quitamos todo obstáculo, toda piedra que nos haya estorbado, ahí entonces es donde empezamos a ver la prosperidad. No tanto material, hermanos, sino que la prosperidad espiritual. Nuestra alma, aquella paz y aquella calma que desean muchas personas que no conocen de Dios. Nosotros la tenemos, hermano. Le dimos la oportunidad a Dios de que nos cambiara, de que nos limpiara el camino, de que nos borrara el pasado, y nos dio el privilegio de que lo adoremos, y ahí es donde sentimos paz. ¿Cómo se siente, hermano, cuando usted en las mañanas viene, se levanta y dice: ah, Dios mío, qué lindo el día, está haciendo sol, quiero mi cafecito y hacer mis actividades? ¿Por qué? Porque tenemos a Dios, nos sentimos confiados. Imagínense cuando uno no tiene a Dios, se levantan y dicen: ¿qué voy a hacer ahora? ¿A dónde voy a ir? Tengo este problema, no sé cómo hacer. Voy a ir a buscar a fulanito para que me dé un consejo, y a veces fulanito le da un mal consejo. Entonces, nos vamos a ir para el libro de Mateo, hermanos. Nos vamos a ir para el libro de Mateo y vamos a leer el número 16. Mateo capítulo 16. Estoy estrenando Biblia, hermanos. Mi pastora me regaló una Biblia. Me dijo: no lo quiero ver con el celular, me dijo. Y me regaló una Biblia. Y uno hace caso, hermano. Amén. Entonces dice Mateo, vamos a leer Mateo 16, del 25 al 26. Solo es un pedacito, hermanos. El 24 vamos a leer, del 24 al 26. Se ve más interesante también. Bueno, toda la Biblia es interesante. Pero dice, oigan bien lo que dice. Entonces Jesús dijo a los discípulos, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, lo hallará. Increíble, hermanos. Si usted dice: ¿cómo que voy a perder mi vida? ¿Cómo que la voy a encontrar? Hermanos,
La palabra de Dios es bien clara. Nosotros hicimos y tomamos la decisión, nos paramos firmes y decimos vamos a seguir a Jesús. ¿Conlleva muchas cosas seguir a Jesús? Claro que conlleva muchas cosas, pero también conlleva mucha paz, mucha calma, porque ya no estamos solos. Y entonces nosotros ¿qué hacemos? Venimos en pos de Jesús, decimos, bueno, yo también voy a cargar la cruz que es Jesús. Entonces cargamos la cruz y ahí vamos siguiendo a Jesús. Ahí va nuestra vida transformándose plenamente. ¿Por qué? Porque adquirimos el compromiso de servir al Señor Jesús. Y todo lo que Él pasó, hermanos, cuando Dios ve lo que usted está haciendo día a día para servir al Señor, eso es increíble lo que les voy a decir. Hacen valer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Es increíble, hermanos. Hacemos que todo el segundo, hacemos que todo el sacrificio, heridas, escupidas, malas palabras que le tiraron a Jesús, haya valido la pena cuando nosotros venimos aquí y le servimos a Dios. Y ahí es donde tenemos el compromiso, porque aceptamos y tomamos esa cruz. De ahí, para terminar, hermanos, nos vamos a ir al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos. Hechos 9, hermanos. Al libro de Hechos 9 y vamos a leer del 1 al 9. ¿Se acuerdan que al principio les hablé de Saulo? Les hablé de que era una persona que él seguía a los cristianos, que llenaba su vacío destruyendo cristianos. Pues aquí, hermanos, van a ver la transformación de Saulo. Dice, capítulo 9, conversión de Saulo. Dice, Saulo, dice, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos, dice el Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para la sinagoga de Damasco, al fin de que se hallase algún hombre o mujer en el camino, los trajeran presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, de repente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una gran voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es dar contra el aguijón. Perdón, hermanos, la garganta. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga yo? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Wow, imagínense. Y los hombres, dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyeron la verdadera voz, mas sin saber nadie, dice. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, dice. O sea que él prácticamente quedó ciego en ese momento de gran resplandor. Imagínense que él iba corriendo, hermanos, así como cuando íbamos a la escuela, y teníamos un compañerito que nos quería poner en mal con la maestra, y ustedes se fijan que cuando nos querían poner en mal salían corriendo. Incluso hoy grandes quizás nos ha pasado con algún compañero de trabajo o alguna persona por ahí. Pues Saulo era así. De repente él decía, quería ver quién se encontraba en el camino para llevarlos presos. Imagínense, cazando cristianos. Deberían de cabal, o sea, imagínense la frase de Saulo, él en su mente, yo cazo cristianos, con orgullo. Y de repente se le aparece una luz fuerte y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínense, y después le dice, levántate, entra de la ciudad y se te dirá qué hacer. Entonces, desde ese entonces, ahí, hermanos, es donde Saulo mató a su viejo hombre. Así como nosotros, hermanos, cuando dejamos de estar en la tierra, en el sentido de que cuando dejamos de hacer lo que hacen los demás, ahí es donde hacemos la conversión de Saulo nosotros. Ahí es donde ya decimos, Señor, estoy para servirte. Úsame y yo te voy a servir. Entonces, hermanos, ahí es donde nosotros tenemos esa conversión. Y para terminar vamos a leer Hechos
siempre Hechos, hermanos, 13. No me quiero tomar mucho tiempo. Hechos 13, el capítulo 13, el versículo 9, solo el 9. Vamos a tirar de eso último. Dice, oiga bien lo que dice. Ese es bien importante. Después de que Dios le apareció a Saulo, después de que él iba con esa sed de venganza contra los cristianos, igual que nosotros cuando no conocíamos a Dios, que nos cegábamos de escuchar palabra de Dios, viene ese tiempo donde nosotros sí hacemos oído a Dios, y ahí es donde el Señor nos usa, y ahí es donde nos dice el 9. Entonces, Saulo, que también es Pablo, oigan bien, Saulo, que también es Pablo, lleno de el Espíritu Santo, dígalo con fuerza, lleno del Espíritu Santo. Entonces pasó de ser Saulo a Pablo. Ahí es donde está la conversión. Y si ustedes se dan cuenta, en su casa pueden seguir leyendo Hechos. Si ustedes se dan cuenta, después ya no dice Saulo, después dice Pablo y su primera misión, Pablo eso, Pablo lo otro. Entonces su viejo hombre murió. Hermanos, nosotros matamos a nuestro viejo hombre desde el primer momento que nosotros decidimos seguir a Jesús. Entonces nos pasó así, dejamos nuestra vida pasada. ¿Se acuerdan? Saulo seguía a los cristianos, así llenaba su vacío. Nosotros buscábamos otra cosa para llenar nuestro vacío. Pero ¿qué pasó? Empezamos a buscar de Dios. Dios empezó a limpiar nuestro camino, nos quitó todo obstáculo. De ahí nos empezó a despertar la necesidad de buscar de Dios, alimentarnos, como les vuelvo a repetir, leer la palabra, hermanos, orar, congregarse, abrirse a buscar de Dios como lo hizo Bartimeo, y a seguir las huellas, hermanos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer día a día? Lo mismo. Nosotros tenemos que tener esa sed, hermanos, de buscar de Dios todos los días. Nosotros tenemos que ser como Saulo. Empezamos, hermanos, mal y terminamos bien.